Hola, gusto en saludarles, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de cosas nutritivas espiritualmente. ¿Ok? Alusivas, una persona que voy a nombrar y otra persona que no voy a nombrar. La persona que voy a nombrar merece ser nombrada, ¿ok? Por muchas razones. Una persona que constantemente está instruyendo, tiene experiencia, tiene antigüedad dentro de las prácticas espirituales. Yo veo muchas sabidurías en su contenido y digamos que es una cuenta a la cual admiro, ¿ok? A pesar de que nosotros nunca hemos tenido como una conversación en sí, no lo conozco, no lo distingo personalmente, ni por llamada, ni por mensajería, o sea, nada. Y esta cuenta es la de Centauro Espiritual, ¿ok? La cuenta de Centauro Espiritual, de la cual vamos a hablar hoy. ¿Qué estuvo hablando? Coño, es que hay un tema que es el del negro Felipe, que es el mismo negro Ayaco, y que tiene que ver con Pedro Camejo, ¿ok? Entonces él, en su buena actitud, disposición y bondad, tratando todos los años de enseñar y de compartir y de instruir, ¿ok? ¿Por qué el negro Felipe es Ayacu y no es Pedro Camejo? Hay una persona en particular que actualmente en este momento como que se agarró, él trató de hacer como una biografía, tuvo una pequeña confusión con la cual él quiso corregir, ¿ok? Y corrigió perfectamente porque errar es de humanos, ¿ok? Pero básicamente esta persona se agarró de ahí como de alguna forma como para malponerlo. Y yo solamente me voy a basar en torno, ¿ok? A, ¿cómo te digo? A lo que él siempre hace, que es instruir con la mejor de las bondades. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que aquellas personas que puedan contribuir con un quiéreme, ¿ok? Para que nos den rating, para que nos tengamos mayor visibilidad. No con rositas ni con nada, no se desgasten enviando rositas y cositas. El que pueda contribuir con un quiéreme, los que ya contribuyeron con un quiéreme, muchas gracias. Porque aparte el día de hoy vamos a acabar, o sea, vamos a hablar de temas históricos. Dentro de lo que hay registros históricos, vamos a hablar de muchas cosas con respecto a este tema. Pero por otro lado, dejándoles en claro que yo no tengo la verdad absoluta, pero que también vamos a hacer una canalización, ¿ok? O una consulta para ver qué nos comunica la lectura del puro. ¿Listo? Entonces, para iniciar, gracias por su amor, gracias por su cariño, gracias siempre por estar pendiente de mí, apoyándome constantemente y por su buena vibra. Amo y adoro que estemos en esa sintonía de amor, de alegría, de echarle vaina, de chisme, pero en ese buen son, ¿no? No de destruir, de acabar, de joderle la vida a alguien, sino en esa bonita sintonía de, no sé, yo siento que esta comunidad que hemos logrado después de tanto tiempo es bastante cercana. Yo la siento así, súper íntima, aunque la mayoría, por decir un 99.9, no nos conocemos de frente, es como si sí fuese así, ¿ok? Entonces, gracias por eso, por ser tan especiales, siempre tan auténticos, porque la autenticidad vale oro, ¿ok? Y no la compra, no es algo que se pueda comprar, porque es gente falsa y por todos lados. Entonces, les agradezco siempre por ser tan lo máximo, ¿ok? Porque ustedes dirán que están constantemente aprendiendo de mí, pero en realidad yo siempre estoy en un constante aprendizaje a través de ustedes. Entonces les doy infinitamente gracias por ser parte de mi vida, de mis redes, por regalarme su valioso tiempo con tanto amor y cariño, por enviarme esas buenas vibras que siempre me envían tan lindas. Yo también les envío las mejores de las vibras porque me encanta esa autenticidad y esa energía tan bella que se siente, porque siento que somos como una hermandad, más que una comunidad de TikTok, siento que somos como una hermandad, yo lo siento así, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con lo siguiente,
sabiendo que todos podemos tener como distintas formas de percibir, pero yo te voy a compartir hoy la mía, ¿ok? No con la finalidad de hacerte creer que yo tengo la verdad del universo o que yo tengo la verdad absoluta, pero sí vamos a tratar de basarnos, como muchas personas critican, en Google, en los registros históricos de Venezuela, ¿ok? En los registros históricos de Venezuela, y por supuesto en el tema espiritual. Entonces por eso les decía, tanto vamos a hablar de temas de registros históricos de Venezuela, como también vamos a canalizar a través de la lectura del puro, y ya ustedes al final sacarán sus conclusiones. Lo importante es que no quiero que se piense que yo quiero imponer lo que voy a decir como absoluto, sino más bien que voy a dar mi opinión, ¿ok? De acuerdo a los registros históricos, de acuerdo a la información que hay, ¿ok? De acuerdo a mi propio criterio, y ya a partir de esto usted va a sacar sus propias conclusiones, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Por qué el negro Felipe? ¿Ok? Yo creo que deberíamos ir un poco más atrás. No vamos a hablar primero del negro Felipe, sino de la Trinidad o de la trilogía espiritual que hay dentro del culto a la Reina María Leonza. ¿Ok? Sabemos que tenemos a la Reina María Leonza, que no solamente es la reina, ¿ok?, de la corte india, sino de todas las cortes que están bajo su astral, ¿ok? Y tú te preguntarás, bueno, ¿y de dónde sale esta unión de esta trilogía? ¿Por qué tenemos tres potencias? ¿Quién dijo? ¿En qué momento salió eso de que tenían que ser tres potencias? Ok, resulta que hay un periodo histórico, ok, que va desde los 1500 hasta los 1800, 1840 aproximadamente, 1830, para que tengas una idea, ok, donde, por ejemplo, el negro Felipe para los 1560, ok, él básicamente, por muchas razones, que él es el tema a tocar hoy, él simboliza rebelión, verdad y libertad. ¿Por qué? Porque el negro Felipe buscaba igualdad, es decir, que no hubiera ningún tipo de discriminación. O sea, porque tú tienes que tener mayores ventajas o mayor comodidad, o porque yo tengo que sufrir y tú no, porque yo tengo que hacer mayores sacrificios y tú no, porque yo tengo que someterme a simplemente por un color de piel, simplemente por una etnia, ¿sí? Entonces, él, básicamente, como él incentivaba y motivaba a todos, porque él ni siquiera es autóctono, ¿ok? Él no es autóctono, él no es nacido en Venezuela, él es traído del África, ¿ok? Él es traído del África. En torno a esto, ¿ok? Ahí se dice, hay presunciones que venía de tribus yorubas, porque acuérdate que los yorubas no es una práctica espiritual como tal, sino que son pueblos, ¿ok? Los yorubas es un pueblo, es como una etnia, ¿ok? Y aparte también están los bantú, entonces no se sabe si viene desde los bantú o si viene de los yoruba, pero en todo caso se dice, y es algo que yo nunca he preguntado y que podemos preguntar el día de hoy, si efectivamente tiene procedencia a alguno de estas dos poblaciones, que es a la cual se presume que él viene, ¿ok? Entonces, seguimos. Él cuando en aquellos tiempos, cuando traían los esclavos, obviamente no lo hacían por medio de aviones, lo hacían por vía marítima. Y los traían justamente en condiciones de sometimiento, es decir, te secuestraban, básicamente te vendían como que fueras algún objeto para hacer lo que les diera la gana en condiciones de esclavitud. Entonces, claramente, él fue uno en los que este viaje, en estos viajes, se rebeló y comenzó a motivar, a incentivar a todos los esclavos a que, o sea, naturalmente, coño, ven acá, o sea, nosotros como por qué supuestamente los demás son mejores que nosotros. Nosotros como por qué nos tenemos que someter a los demás si nosotros somos seres pensantes, tenemos la misma cantidad de brazos, de pies, de ojos, de boca, las mismas capacidades intelectuales, emocionales y físicas. A son de que nosotros tenemos que ser los esclavos de, ¿entiendes? Entonces, él básicamente comenzó a incentivar, a motivar, al punto de que logró gran afluencia
¿Y qué hicieron los secuestradores? Es decir, los esclavizadores. ¿Qué hicieron? Pues básicamente agarraron y le cortaron la lengua para que no pudiera seguir motivando, para que no pudiera seguir comunicándose, incentivando y contagiando de este furor, de este deseo de libertad al resto de los esclavos. Y encima lo amarran a la proa, ¿ok? Es decir, que mientras va amarrado a la proa, va pegando duro contra el agua. En este caso del mar, por supuesto, porque estamos hablando de vías marítimas. Entonces, ¿qué sucede? Él ahí le agarra fobia, literalmente, porque es un trauma, al agua, ¿ok? Específicamente por este contexto. Ahora, cuando él llega a tierra firme, a él lo amarran de un árbol. Y él pasa días borracho. ¿Pero por qué? Borracho porque le daban leche, creo que era un preparado de maíz fermentado. Ok, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una bebida a base de maíz fermentado. Entonces esta vaina es equivalente al alcohol. Y básicamente, mientras él estuvo amarrado, castigado en ese árbol, a él le daban esta bebida con la finalidad de que el tiempo que pasara él amarrado ahí fuese menos tortuoso, fuese menos doloroso, porque esto lo mantenía inconsciente y de alguna manera, pues obviamente evitaba que él estuviera sintiendo con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta crudeza dicho dolor, ¿ok? Entonces, pero esto es para el 1560, ¿ok? 1550, 1500, sí, como para los 1500, más o menos, ¿ok? Estas son las fechas más o menos que hay. Del negro Felipe a Yaku a nivel histórico, yo personalmente no he encontrado ningún tipo de documento o algún tipo de historia o crónica que afirme su existencia. Pero sí hay varios historiadores que lo ven y lo reflejan más como una, imagínate tú, pilla esto. Hay unos historiadores que más bien lo asocian a un espíritu al cual adoraban a nivel colectiva por su misión, porque recuerden que en estas creencias también hay atención a sus ancestros. Entonces básicamente lo comenzaron como a adorar, ¿ok? O quedó de alguna forma esa adoración dentro de los negros cimarrones, ¿ok? Dentro de este círculo afrodescendiente, o afro más bien, porque todavía en este punto no estamos hablando, sí, porque fueron los afrodescendientes quienes mantuvieron vivo en realidad sí, esta creencia mítica en torno a él. Y cuando hablo de mítico no hablo de irreal, sino más bien que mantuvo viva como la información, como las atenciones, como la interacción con el negro Felipe, ¿ok? Entonces, fíjate tú, acuérdate, está hablando de las tres potencias, ¿cierto? Salté al negro Felipe porque es el punto inicial. Pero entonces vuelvo al punto donde voy para que puedas entender lo que te digo. ¿Por qué hay tres potencias? Porque tenemos la unión de tres etnias que actualmente representan las etnias o la mezclilla. ¿Cómo se dice esto? Cuando el mestizaje, la unión biológica dentro del país. ¿Ok? Como es la afro, porque eso es una realidad. Seguro que tienes un tío, un abuelo, alguien en tu familia, bisabuelo, tatarabuelo. Seguro que tienes un afro a nivel entre tus descendientes. María Leonza, que es una representación, recuerden que esto viene siendo una deidad, ¿ok? Que se da dentro de lo que es la parte indígena, ¿Por qué aparece blanca? Porque básicamente habla que es el resultado de un mestizaje de alguna forma debido a las, ¿cómo se llama esto? A las predicciones, a los presagios que se hicieron antes de que inclusive ella naciera. Entonces, ella nace de ojos verdes y de tez blanca porque en una de las teorías o historias, muchas son, que hay en torno a María Leonza, se dice que ella nace como parte del mestizaje, ¿ok? Del europeo con el criollo, con el indígena. Entonces, básicamente, fíjate, nos están hablando de la etnia de nuestros afros, nos están hablando de María Leonza como nuestra
etnia, digámoslo de alguna forma, europea criolla, que es lo que nace de ese mestizaje, y nos están hablando del indio Guaycaipuro, ¿ok? Como la parte indígena, la etnia indígena del país. Entonces, ¿por qué tres? Básicamente porque todas las comunidades espirituales generalmente buscan estructurar naturalmente sus prácticas espirituales. Entonces, más que un llamado como tal de los espíritus a unirse como una trilogía o como las tres potencias, es la necesidad de estructurar las cosas a nivel espiritual. ¿Ok? Como todo en el mundo espiritual, de alguna forma siempre tiene una estructura. ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué esta estructura? Porque precisamente ya estos negros no iban a regresar, porque fueron traídos por medio de la posibilidad que tenía económica y a nivel, ¿cómo se dice esto?, de transporte por los mismos europeos o españoles. Entonces ya volver no era una posibilidad, así que básicamente a través de sus propias creencias mantuvieron viva, ¿ok?, las acciones que el negro Felipe llevó a cabo. Pero aquí hasta este punto estamos hablando en los 1500, 1560, 1550, 1540, más o menos para estos tiempos, ¿ok? Ahora bien, seguimos. En cuanto a Pedro Camejo, ahorita vamos a hablar para poder diferenciar del uno y el otro. Cuando nosotros hablamos del negro Felipe, muchos se preguntan, ¿por qué el negro Felipe viste de militar si él supuestamente no es militar? ¿Ok? Efectivamente, de acuerdo a mis investigaciones, él no fue militar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué portaba uniforme militar? Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon del rey Miguel, ¿ok? El rey de Buria. Resulta que el rey Miguel fue uno de los primeros en incentivar y motivar a rebelarse. E inclusive él fue llevado a unas minas donde él logra escapar, minas a donde él iba a ser esclavizado, trabajando, es decir, extrayendo para quienes los tenían esclavizados, y él por medio de esa rebelión logra escapar con 80 esclavos más. Entonces, por medio de ese escape, ellos inclusive agarran y le dan matanga a la changa a los que los estaban esclavizando, a los que los mantenían dentro de esas circunstancias. ¿Y qué hacen? Se roban los uniformes y empiezan a usarlos. ¿Ok? Entonces fíjate la diferencia entre ser militar y usar un uniforme militar. Usar el uniforme militar, ¿ok?, porque le dieron matanga a la changa, ¿ok?, y para estar cubiertos, porque ellos obviamente no le daban, vamos a darte un uniforme, vengan, ustedes son nuestros esclavos, pero le vamos a dar el uniforme para que ustedes puedan trabajar cómodamente de acuerdo a las normas de seguridad en las minas. No, mi amor, así no era. Esa gente con los dos trapos, sin mucho que tenían encima, era que los esclavizaban trabajando y no le daban el beneficio simplemente porque lo hicieran más o menos. El que no servía, matanga a la changa. Entonces ellos ya, ¿cómo se dice esto? Con esa tristeza y gran indignación, básicamente se rebelan, atacan a quienes los tenían esclavizados y usan su uniforme. Y esto es algo que no solamente lleva a cabo el rey Miguel de Buria, sino que también continúa con esto una vez, porque al rey de Buria le dieron matanga a la changa. En medio de todo esto lo desvivieron. ¿Quién sigue con esto? El negro Felipe, quien también termina llevando a cabo las mismas prácticas y es de alguna forma como ¿cómo se podría decir esto? El sucesor o el que continúa con estas rebeliones en estos tiempos, ¿ok? Y de ahí es que utilizan los uniformes, pero no es que ellos sean militares. Ahora, hace más importante al negro Pedro Camejo, negro primero, esta circunstancia que al negro Felipe, no lo hace. Te voy a explicar por qué. Porque el negro Felipe era un rebelde. El negro Felipe era un rebelde. Y el hecho de que no haya sido un militar no quiere decir que no haya sido un héroe y un valiente. ¿Ok? Porque imagínate, estar en condición de esclavo,
Saber lo que te hacen normalmente por cualquier cosa que te pueden castigar, te azotan, bueno, le cortaron la lengua, gente, en todo un camino para llegar a tierra firme, lo dejaron en la proa tragando agua contra el mar, entonces en la proa del barco. Entonces tú me vas a decir que esto no es un valiente. Otra persona, no más de saber en el problema que se va a meter, y dicho tan hecho, mira la situación en Venezuela, mucha gente dentro de Venezuela, ojo, no lo juzgo, pero es más o menos para que ustedes entiendan el nivel de este tipo. El nivel del negro Felipe, que lo voy a comparar de alguna forma con el de Gabriel Sarmiento. Gabriel Sarmiento sabía lo que le iba a pasar porque estaba denunciando. Gabriel Sarmiento sabía el peligro que estaba enfrentando. Gabriel Sarmiento hasta el último momento se le fue encima a sus agresores y los grabó. Los grabó. El tipo sabía que no iba a tener otro destino y hasta el final fue así. Entonces, fíjate tú, ¿cuántas personas son capaces? ¿Cuántas personas son capaces a nivel de valentía? Porque hay gente que dice, es mejor decir, allí huyó un cobarde, que aquí quedó un valiente. Entonces, ¿cuánta gente realmente está dispuesta a que digan de sí, aquí quedó un valiente? Naturalmente, todo el mundo busca su supervivencia, callando, no metiéndose mucho en el asunto y toda la cosa. Sin embargo, el negro Felipe, sabiendo todo esto, se rebeló y siguió con la causa del rey Miguel de Buria. Pero esto no lo hace un militar, ¿ok? Esto no lo hace un militar. ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, seguimos. Pilla bien porque estamos hablando de los 1500, ¿ok? Pilla bien porque estamos hablando de los 1560, 1540, 1550, ¿ok? Entonces, ahora bien, si hablamos del negro Pedro Camejo, el Pedro Camejo nació en Venezuela, ¿ok? Pedro Camejo nació en Venezuela. Es decir, que él era un afrodescendiente. Y estamos hablando de 200 años de diferencia. 200 años de diferencia. Por otro lado, el negro Pedro Camejo, a él en este momento no recuerdo específicamente quién, pero vio sus, esto es como sus, ¿cómo se dice? Actitudes físicas, como su fuerza, su tamaño, su convicción, porque el carajo era pa'lante, atrevido y como fuese, pero pa'lante. ¿Me entiendes? Entonces, a él básicamente lo reclutan. Para las batallas. Inclusive él participó en la batalla del 24 de julio, la batalla de Carabobo, ¿ok? La batalla de las Quesadas, donde está es una novela, no un registro histórico, donde se habla que él menciona cuando a él lo hieren, porque él era el lancero, por eso le decían negro primero, porque él decía que antes, ¿cómo es que él decía? Antes de la cabeza de su caballo, él, una vaina así, nadie por delante, por delante de mí, solo la cabeza de mi caballo. Eso es lo que él decía, por delante de mí, solo la cabeza de mi caballo. Entonces, más allá de ser de la primera fila, es decir, carne de cañón, ¿ok? Él era lanzado, atrevido, y inclusive gracias a ellos, porque esa guerra fue una locura, o ese enfrentamiento, esa batalla fue una locura, porque inclusive creo, si mal no estoy, esta parte no me la crean mucho, porque eso lo leí hace mucho tiempo, pero creo que eran 150 lanceros contra una batalla, pero una vaina de locos, como, no sé, creo que eran como 3000 personas, a las cuales se estaban enfrentando. Era una cosa desquiciadísima y sin embargo tuvieron un éxito rotundo, y una de las cosas que les dio ese éxito fue esa gallardía, ¿cómo se dice? Esa dureza del negro primero, ¿ok? Entonces, el negro primero pertenece a lo que viene siendo la Corte Libertadora. Inclusive a él se le dio un honor del Libertador, a él se le dio honores del Libertador. Hay una medalla que se dio, o algún tipo de conmemoración, ¿cómo se llama? Cuando hacen algún tipo de
cuando te gratifican, honorifican tus acciones. Entonces a él le dieron como una medalla o algún tipo de honor de libertador, ¿ok? Hasta ese punto tuvo él gran influencia, pero él pertenece a la corte libertadora. Él no representa como tal directamente, por ejemplo, como el negro Felipe Ayacu, a la etnia de los negros directamente, que es esa etnia original, que es esa etnia autóctona, que es esa sangre pura, negra, cimarrona. ¿Entiendes lo que digo? Como no lo hace, por ejemplo, el negro primero, porque él es un afrodescendiente, es decir, que de alguna forma ya hubo mezcolanza. No hay esa, ¿cómo se dice? La pureza de la etnia, como por ejemplo el indio Huaycaipuro, que él era de esa etnia pura, originaria, indígena, que de pronto hoy en día ya no tenemos por la cantidad de mezcla biológica que ha existido. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, de ahí hay que entender que de alguna forma, cuando se habla de espiritismo venezolano, no se habla de la corte india en específico, aunque es la corte autóctona, sino más bien de las etnias que en este momento y que en aquel entonces encauzaban y libraban lucha por la libertad. Porque así como era esclavizado o se intentó hacer y deshacer con los afro, también se hizo con los indígenas sin ningún tipo de distinción. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que usted sepa que a más allá de haber 200 años de diferencia, uno muere en la batalla en la batalla de Carabobo y el otro no se sabe cuándo murió. Uno se casó con Juana, creo que se llamaba Juana ella, la verdad es que tengo mucho tiempo que no repaso el tema, pero y el otro no tuvo, al menos que yo sepa, si ustedes lo saben, me encantaría que lo compartieran, alguna pareja sentimental de la cual se conozca, porque de hecho hasta la propia presencia como tal de Ayacu dentro de Venezuela, a nivel de registros históricos, a través de las crónicas, o de los crónicos más bien, es un misterio actualmente. ¿Entiendes lo que digo? Por otro lado, otra diferencia que podríamos destacar es que, como les dije, el Pedro Camejo, que es el negro primero, de acuerdo a lo que les mencionaba ahorita, primero porque era la primera línea de batalla, primero porque delante de él inclusive lo dijo, solo la cabeza de mi caballo, ¿ok? Ahora dicen, ¿es reencarnación uno del otro? Para mí, no, ¿ok? Yo siento que no. Es como que tú me digas que entonces cada sacerdote que nace en el mundo es una reencarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque viene encauzando o trayendo o expandiendo o propagando su palabra. ¿Entiendes lo que digo? Entonces yo personalmente difiero totalmente de eso. Hay gente que dice, no, es que es otra escala. No, es que es otra... No, mira, para que se mantuviera de forma mítica lo que viene siendo el negro Felipe Ayacu, ¿ok? Básicamente, cuando tú haces una atención espiritual, lo primero que tú miras es si ese espíritu realmente está para elaborar. Vamos a hablar de las misas de investigación espiritual que no tienen que ver con el espiritismo marialoncero, pero quiero traer un poco este tema para que tú entiendas lo que yo te quiero decir. Cuando tú vas a atender alguna ancestralidad, cuando tú vas a atender a algún ancestro, algún ser que se encuentra en tu cuadro espiritual, tú primero haces una misa de investigación para saber si ese ser está apto para ser parte de tu cuadro espiritual, para posicionarlo dentro de tu bóveda espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que ese ser tenga un llamado a encarnación. Puede ser que ese ser de pronto ya se eleva y no vuelve y no interactúa más, ¿ok? Puede ser que ese ser simplemente está vibrando en la oscuridad y ya no va a tener, ¿cómo se llama? Ningún tipo de intervención lumínica.
Entonces, cuando esto es así, básicamente no se le da importancia o de alguna forma se aparta un poco, no se posiciona dentro de lo que es las atenciones espirituales. Entonces, tomando en cuenta que ¿cómo se podría decir? La cultura afro o las religiones afro son totalmente conocedores del mundo espiritual de distintas formas, ¿ok? Dudo que hayan ignorado el tema de saber si este ser iba a reencarnar o no, si este ser estaba en posición lumínica o no, y mucho menos entonces que se fuese a integrar como el negro Felipe y no como el negro primero, tomando en cuenta que inclusive cuando se acentúan estas bases de las tres potencias, ya teníamos ¿cómo se dice? Desvivido o trascendido para que me puedas entender al negro primero. Entonces, ¿para qué llamarle el negro Felipe si definitivamente tú respondes a tu nombre en tu última vida? ¿Ok? Porque el alma no se fragmenta en el tiempo. Eso de que esto es algo muy personal. Esta no es la verdad del universo. Esta no es la realidad absoluta del universo. Esto es solamente mi criterio. Eso de que viene, ¿cómo se llama? El niño incorporó, por darte un ejemplo, para que me entiendas, incorporó el niño Jesús. Incorporó Jesús adolescente, incorporó Jesús antes de la crucifixión a los 33 años. Eso para mí no va, porque cuando el alma trasciende con toda la información recopilada, pero siendo una misma, ¿ok? Entonces, teniendo toda esta cantidad de experiencias completas y no fragmentadas, entonces yo no comparto ese tema de que bajó en modo chef, bajó en modo bueno, en modo malo, bajó en modo, qué sé yo, karateca, bajó en modo joven, en modo viejo, en modo bicha, en modo virgen, por decirte una cosa, no, porque yo siento que esto no es el espiritismo, yo no lo veo como Barbie, ¿no? Barbie bebé, Barbie adolescente, Barbie mamá, Barbie abuela, Barbie karateca, Barbie boxeadora, Barbie médica, Barbie enfermera, Barbie cuando fue cocinera, cuando era niñera, ¿entiendes? Entonces yo estas cosas personalmente solamente te las estoy compartiendo desde mi criterio, que no es la verdad del universo, es solamente mi criterio personal. Que bien usted está en todo su derecho de investigar, de canalizar, de meditar, para que pueda usted, a partir de mi opinión y la de muchos otros y de sus propias investigaciones, llegar a obtener su propio criterio en torno a esto. ¿Ok? Entonces, indistintamente de que no comparta el mío, esto es lo importante del mundo espiritual, que es un misterio. El que diga que todo lo sabe, el que diga que todo lo entiende y que tiene el 100% de absolutamente, pues ya te está diciendo que no sabe nada, porque precisamente el mundo espiritual es tener la certeza de que algo existe, de que algo es, pero muchas veces no conocemos el trasfondo, porque muchas cosas están dentro del misterio, porque precisamente no estamos capacitados para entender todo el secreto que hay en torno a eso. Por ejemplo, aquí Xavier dice, baja un espíritu chamarrero por lo blanco y luego se voltea para lo negro. Yo considero que yo, por ejemplo, soy Mariana. Y Mariana a veces puede estar molesta y otras veces puede estar muy contenta. Mariana a veces puede ser una persona vengativa y a veces puede ser una persona muy dulce. Mariana a veces puede ser una persona indiferente y a veces muy entregada. ¿Entiendes? Y sigue siendo exactamente la misma Mariana. Y no es la Mariana buena, ni es la Mariana mala, ni es la Mariana blanca, ni es la Mariana negra. Es simplemente Mariana. Entonces, que de acuerdo a tu situación, de pronto se va ¿cómo se dice esto? A compenetrar o a conectar con lo que tú estás necesitando, y de acuerdo a eso te va a interceder. Pero no es que entonces Mariana es hoy chicha y mañana limonada. Que entonces Mariana hoy es buena y mañana mala, sino que todo esto es parte de la esencia del alma, ¿ok? Entonces, lo importante es que tú sepas
y entiendas que yo no tengo la verdad del universo, que esto es solamente mi creencia y mi criterio, y que tú puedes estar en totalmente desacuerdo y lo voy a respetar, pero que te lo estoy compartiendo porque, bueno, tratándose de mi página, estos son mis argumentos y el por qué yo, mi criterio y mi forma de pensar es esta en torno a esta circunstancia. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el punto. No, pero es que bien lo dice el nombre, es espiritismo. Bien lo dice el nombre, es espiritismo María Leoncero. Espiritismo venezolano. Entonces, por ende, las tres potencias tienen que ser venezolanos. Y por eso el negro primero tiene que ser una de las tres potencias y no el negro Felipe, porque el negro Felipe era africano. Pero es que precisamente dentro del culto María Leoncero hay corte vikinga, hay corte africana, hay quienes trabajan con corte egipcia, hay quienes trabajan, ¿ok?, con corte bruja, con cortes gitanas. Entonces, ¿qué nos dice? El culto a la reina María Leonza básicamente nos está hablando de toda esa interacción que existió y que actualmente está más latente que nunca. ¿Cuánta mezcla biológica no hay ahora más que nunca con esa cantidad de árabes metidos, ejemplo, en Venezuela? ¿Ok? Con esa cantidad de chinos metidos en Venezuela. ¿Cuántos no tienen ancestralidad china? ¿Cuántos no tienen una ancestralidad del medio? Entonces, no es... Tenemos una corte norteamericana. Tenemos una corte inglesa. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, no es espiritismo venezolano porque sea exclusiva de la raza autóctona de Venezuela. No, es espiritismo venezolano porque este fue el punto de encuentro cósmico y universal en el que se dio el nacimiento de esta nueva estructura social, cultural y racial, biológica dentro del país. ¿Ok? Entonces, no podemos negar que dentro del país, para que existieran afrodescendientes, ¿cuál fue el punto de origen? El verdadero afro, el autóctono y originario afro. ¿Ok? Y ahí, a partir de esto es que nace el afrodescendiente. ¿Ok? Y el afrodescendiente está porque estuvo precisamente esta semilla original y autóctona. Y que de alguna forma recobró sus derechos gracias a que fueron estos los primeros pilares fundamentales que incentivaron a la rebelión, a la justicia y a la igualdad. Simple y sencillo. Entonces, van a haber personas que a lo largo del tiempo continúan de alguna forma, ¿ok? De alguna forma terminan confundiendo como si fuese una reencarnación. Pero vuelvo y digo, entonces es cada sacerdote una reencarnación de Cristo porque trae su palabra, porque extiende su misión, porque quiere practicar lo que Él dejó en tierra. Entonces ahí es a donde yo voy. Ahora bien, otro punto que yo creo que es importante también destacar es que el Pedro Camejo, ¿ok?, el color que a él lo en el uniforme es el azul, ¿ok? Y el negro Felipe va por el rojo, ¿ok? ¿Ok?
¿Tenemos algún tipo de pregunta, algún tipo de aclaración, algún tipo de diferencia, alguna cosa con la que no estemos de acuerdo, alguna cosa con la que queramos participar para aclarar o para compartir cualquier tipo de argumento? Aquí yo estoy abierta a eso. Yo no me cierro a eso, no me molesto, no me estreso, no, nada. Así que yo lo que quiero es aclarar esto, porque hay personas tan seguras, y es que dice, siempre me recuerdan este tipo de acciones a lo que me dice mi esposo, que una vez le enseñaron en primeros auxilios. No hay peor ayuda que la de un idiota queriendo ayudar. No hay peor ayuda que la de un idiota queriendo ayudar, pero que precisamente a veces hay un accidente y tú nada más con mover al paciente y no saber cómo moverlo, pues lo terminas de matar. Entonces a veces parece que dicen, no hay peor ayuda que la de un idiota queriendo ayudar. ¿Ok? Pero es precisamente por eso, porque lo mueves con una maniobra no conveniente y terminan, de repente le terminan de desconectar una vértebra, le jalan algún tipo de nervio, él se ahoga hasta con un ataque de epilepsia. Poner a alguien en una posición inadecuada, pues lo ahogas. ¿Ok? Entonces, lo importante es como ir. Yo hace unos días, yo vi este tema que estaba abundando y yo dije, ay no, yo otra vez voy a explicar lo mismo. Todo el tiempo uno está explicando lo mismo y parece que las personas no entienden. Pero claro, hoy estaba y me llegó como un pensamiento pensando sobre ese tema, y me llegó un pensamiento sobre la cabeza y me dijo algo así. Acuérdate que esto es un constante aprendizaje. Hay gente nueva que va entrando y hay gente como en la primaria, ¿no? Como en el primer grado, que la maestra del primer grado no puede decir que aburrido. Siempre llegan los niños que no saben leer. No, es que ese es el porqué, ese es el para qué, esa es la razón de. Entonces, precisamente no te puedes cansar ni aburrir de hablar lo mismo, porque finalmente a quien le está llegando este conocimiento en esta ocasión no es la misma persona que la que estuvo en el mes pasado, porque ya el que pasó por esto ya avanza, ya no se queda a ver este tipo de contenido, ya no comparte esto, porque ya avanzó, ya pasó por ese nivel, digámoslo de alguna manera. Por otro lado, vamos ahora con lo que vendría siendo la canalización espiritual, lo que podría ir marcando el puro, ¿ok? Para que ustedes mismos vayan viendo y de alguna forma interpretando. Yo les voy a ir explicando a los que no sepan, pero los que saben, pues de alguna forma van a saber interpretar de alguna forma qué es lo que nos van indicando, ¿ok? Yo una vez vi una materia que bajaba al negro en lengua mocha. Es el mismo, porque precisamente el negro de la lengua mocha es el negro Felipe, que habla porque está como un poco tartamudo, digámoslo, tiene dificultad para expresarse, y ya sabemos que cuando la materia incorpora, pues básicamente viene de alguna forma en las últimas circunstancias en las que estaba, porque es lo que recuerda su esencia. Entonces, en torno a esto, pues básicamente viene hablando o comunicándose de esta manera, pero ahí sí, el lo negro, correcto, lo negro. Entonces, vamos con la canalización, ¿ok? Y ya le dejo a su criterio la investigación, la canalización y el desarrollo interno de esta conversación que tuvimos hoy. Y esto yo no se lo comparto para que nada más usted lo sepa, sino también además para que usted lleve esa voz y ese conocimiento hacia las nuevas personas que están siendo confundidas, porque, vuelvo y les digo, no hay peor idiota que el que quiera ayudar en la ignorancia. Entonces, lo mismo que pasa en primeros auxilios. Si tú no tienes el conocimiento de la maniobra, pues de pronto tienes toda la mejor voluntad del mundo. Pero si tú no sabes cuál es la condición del paciente, pues moverlo puede ser mortal, puede generar inclusive, de pronto la persona puede recuperarse súper fácil, y tú al hacer una maniobra inadecuada, pues básicamente lo puedes dejar hasta parapléjico, ¿ok? Entonces, a donde yo quiero ir justamente es que ustedes también se encarguen
de llevar ese conocimiento y que fluya hacia quienes de pronto estén digamos, en la oscuridad de la ignorancia, y no en el mal sentido, porque todo el tiempo alguien está ignorando algo. Yo ignoro muchísimas cosas, sin lugar a duda. Tú ignoras muchísimas cosas. Tú hoy estás aprendiendo algo de mí. Yo mañana voy a estar aprendiendo, o hoy y todos los días estoy aprendiendo algo constantemente de ustedes. Ok, entonces sin más preámbulos, voy a amarrarme el pelo, porque ya saben lo que me están siguiendo en mi grupo. Los que me están siguiendo en mi grupo ya saben lo que me pasó ayer. Esto es un suéter, gente. Es que yo me subí y yo dije, Dios mío, no tengo... Yo dije, Dios mío, no tengo ¿un qué? No tengo la pañoleta, qué fastidio bajar. Y me puse un suéter que tenía aquí al lado, porque el otro día está haciendo mucho calor. Entonces, me voy a poner... Chama, que sí tema eso de la quemada. Oye, sí. El grupo, bueno, no sé cómo, la verdad es que como eso es una opción nueva, realmente no tengo mucha idea de cómo carambas entran al grupo. Pero sí les puedo decir que pueden entrar al grupo si ustedes van a mi Instagram. O sea, mi Instagram es MARIWWITCH Tarot. Entonces, en los estados de mi Instagram, de ese que te estoy diciendo, está el enlace para entrar al grupo de TikTok. Porque aquí en TikTok no te dejan pegar enlaces. Aquí en TikTok, en las historias, no te dejan pegar enlaces. Mientras que en Instagram, en las historias de Instagram, sí te dejan pegar enlaces. Entonces, en mi Instagram, ve a Instagram, MariWitch Tarot. MARIWWITCH Tarot. En la historia, ahí está el enlace, tú le haces clic y ya te lleva directamente. Pero no sé por qué no le está apareciendo a la gente en el perfil, no entendí. Pero tampoco soy muy conocedora del asunto, entonces inclusive Carlitos, el de, ¿cómo es que se llama? El usuario Carlito. Carlito es Las Cartas Hablan por Ti, si no estoy mal, me estaba preguntando que cómo lo hice, y realmente a mí me pareció fue un aviso. Cuando entré al WhatsApp me entró un aviso y me dijo que si yo quería, y yo, tú sabes que a mí de todo lo que me ofrezcan yo es sí. Entonces puse que sí. Cuando vi la vaina, bueno, sí, vamos a abrir el grupo, está chévere, y lo abrí y lo comuniqué y vaina, pero no sé ni siquiera, porque no lo he podido abrir en la cuenta de respaldo, porque no sé cómo se hace. Fue que me apareció y vaina, pero pensé que se podía hacer de una forma, pero tampoco. Vamos a ver. Dice, saluda, yo me uní al grupo porque me llegó un aviso. ¿Verdad? ¿Qué cosas? Vamos a ver entonces dónde está. Ajá, vamos a ver. Vamos a comenzar entonces a ver qué puedo yo observar, ¿ok? Con respecto a este tema. Y de acuerdo a eso, gracias Gabriela, bendiciones para ti, la luz sea contigo. De acuerdo a eso, les iré mostrando. No voy a mostrar cómo yo voy haciendo la cuestión, porque ya saben que TikTok eso lo, ¿cómo se dice? Lo multa, pero siempre y cuando yo no muestre que lo estoy haciendo, no pasa nada. Entonces, les voy a estar mostrando, ¿vale? Ya vamos.
Mira, la pregunta es si uno es el otro de forma a reencarnación. Y fíjate como tenemos aquí como dos sombras, una del lado izquierdo y otra del lado derecho dividido. ¿Ok? Uno como que se encuentra más a nivel lumínico y el otro no tanto, como que todavía no ha avanzado a nivel espiritual y siento que está muy apegado al plano terrenal, no se ha iluminado lo suficiente y te puedo decir que es Pedro Camejo quien todavía no se ha iluminado lo suficiente porque posiblemente hay trabajos en torno a él en este momento de su del mundo, ¿ok? En torno a lo que pudieran ser sus restos o a su parte espiritual. De manera tal que aunque y esto tiene un porqué, ahorita que y esto tiene un porqué y fíjate cómo se sigue, te voy a mostrar. Fíjate cómo se sigue poniendo ahora más claro y va abriendo por un lado y por el otro no. Y fíjate, la desaparición, ¿ok? O lo que fue el fallecimiento del negro Ayacu, el negro Felipe, es un misterio, ¿ok? Mientras que del negro primero, que es Pedro Camejo, en absoluto no, ¿ok? Entonces nos están hablando precisamente de que uno es una personalidad totalmente distinta a la otra, porque no hay una unión, sino más bien que están dándonos una línea muy clara de diferencia. Ni uno es el otro, ni el otro es el uno. Aparte, también estoy yo sintiendo un olor a perfume muy intenso. Es como un perfume como floral. Muy intenso, muy floral. Y esto tiene que ver más, entiendo yo, con el negro Felipe y no con el negro primero, ¿ok? Inclusive, mira lo que muestran. Se habla de alguna forma, esto, tú has escuchado esas teorías donde alguien se eleva de alguna forma o cumple su misión en la Tierra de alguna forma que se vuelve parte del cosmos, es decir, que de alguna forma como tal no muere, sino que se vuelve como forma del cosmos, de alguna manera. Bueno, cosa diferente porque eso es lo que están mencionando, por ejemplo, del negro Felipe, cosa contraria del negro primero, negro Camejo, ¿ok? Pedro Camejo. ¿Se entiende? Yo pregunto si él tenía algún tipo de cercanía, por ejemplo, con la comunidad yoruba o con la comunidad bantú, y entiendo que es hacia la comunidad bantú, no yoruba como tal. ¿Ok? Y de algo, o sea, yo lo siento así. Yo no sé, inclusive, eso se lo dejo a ustedes, canalizadores y espiritistas, a que lo consulten con calma, porque me gustaría escuchar su opinión en torno a esto. Porque están diciendo, cuando yo pregunto si él es la reencarnación nuevamente, directamente de negro primero, básicamente me está diciendo algo así de forma despectiva,
de forma despectiva. No con estas palabras textuales, pero es para que tú me entiendas. Es algo así como que para él, Pedro de alguna forma luchó por sus propios intereses en un inicio y no por los de la colectividad. O sea que de alguna forma se aprovechó de las circunstancias, salió beneficiado, pero él no fue de preocupación colectiva en sí, sino que más bien él vibró siempre más hacia el ego, ¿ok? Mientras que lo del negro Felipe fue más colectivo, ¿ok? Entonces, no le gustó en absoluto que le volviera a hacer la pregunta y sienta algún tipo de situación despectiva hacia él porque menciona algo de que negro primero, o sea, Pedro Camejo fue más hacia sus propios intereses, hacia su conveniencia y buscó su propio beneficio y no como tal en un inicio el de la comunidad como tal. Pero habría que buscar más temas de pronto históricos. Me gustaría escuchar de pronto a otros espiritistas por medio de la consulta qué reciben, qué mensajes reciben por medio de esto, porque esto es lo que yo estoy percibiendo ahora. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te digo algo? Sí, dímelo. ¿Ya me toca? No, ya es hora de apagar el televisión. Mucha televisión, pónganse a jugar con sus pinturas. Ya voy a bajar a apagar esa televisión. Sí, ya voy a bajar a apagarla. Voy a buscar el control y la voy a apagar porque ya veo mucho conflicto. 10 minutos para cada uno. No hay 10 minutos, ya, suficiente. Vieron ya desde hace rato, apaguen la televisión. Vayan a jugar con sus juguetes. No sé qué han canalizado otros espiritistas en torno a este asunto, pero también están diciendo que inclusive el negro Felipe siempre fue muy abocado a defender a su gente y jamás vendió a nadie, a ninguno. Mientras que el negro primero tuvo la osadía en pro de su propio beneficio de traicionar a personas cercanas a él de forma conveniente para sí mismo, ¿ok? Pero me gustaría saber ustedes qué canalizan, qué entienden ustedes de esto. Hola, mulato, bendiciones, la luz sea contigo. ¿Tú estás escuchando esta cosa? Entonces, ¿qué tú opinas de eso? ¿Tú has sentido algo parecido? Definitivamente no. Hijo, yo no soy mamá soltera. Ahí abajo está tu papá. ¿Apagó la televisión? Sí, apágala. Yo le digo a papá. Sí, apágala ya. Y pónganse a jugar con los juguetes. Entonces, bueno, esto básicamente es cosa que me encantaría que me contaran un poco acerca de sus experiencias, porque básicamente esto es lo que yo voy sintiendo. ¿Ok? Es raro, no sé qué significa esto. Es raro que estén hablando de un animal aquí. No sé si es que no sé qué puede significar una tortuga. Mira, no sé. Me está pareciendo una tortuga en el puro. No sé qué puede significar esto, pero me está pareciendo como una tortuguita. No sé si la ves ahí. ¿Qué puede significar? No tengo ni idea, pero es algo que me está pareciendo. Entonces, como me está pareciendo, yo les cuento porque pues estamos haciendo una cuestión bien didáctica y obviamente tengo que comentar. ¿Ok? Sí, también se podría parecer como un chigüire. Pero yo lo veo como más como una tortuga, me parece, no sé. Yo lo veo más como una tortuga. Vamos a seguir viendo, a ver qué otra información puedo recopilar aquí.
Bueno, no sé, esto es como que él tuvo algún tipo de conexión o vínculo amorosa con una Lía. Me parece una L, una I, una A. Ok, entonces yo leo Lía, o no sé si son las iniciales de algo. Ok. Bueno, hay quienes dicen que él murió relativamente joven o desapareció relativamente joven. Y al parecer él de alguna forma se abocó dentro de algún... Es raro porque yo veo esto como... Yo veo esto como muy ceremonial, entonces no sé si... Vamos a ver. Muéstrame. Muéstrame. Sí, esto es a nivel espiritual. Sí, es a nivel espiritual, no terrenal. ¿Qué es esto? Fíjate que él se mantiene, que era lo que hablábamos en un inicio, para mí él se mantiene como vivo a nivel mítico, a nivel espiritual, precisamente por algún tipo de ceremonia o rituales que se realizaban con el tema de los ancestros. Es decir, que ahí él de pronto no venía solo, él de pronto venía con algún tipo de cercano a él, ¿ok? Consanguíneamente hablando, que básicamente como que mantuvieron algún tipo de relevancia sobre el nombre, sobre el espíritu de él a través del tiempo. Porque fíjate, yo veo esto como un tema ya ceremonial de alguna forma. No sé si ves ese ojo que está allá, no sé si ves como gente que de alguna forma se congrega, ¿ok? Y no sé si ves que inclusive hablan de migraciones, ¿ok? Entonces esto habla de migraciones como de llevar esta información o estas prácticas a algún tipo de otras comunidades, ¿ok? Pero pues básicamente lo que están diciendo es que este no es el mismo para hacer la cosa más cortica. Yo pregunto, porque mucha gente tiene como una idea de que él es o amaba o vivía en medio del alcoholismo, ¿ok? Entonces, yo pregunto si básicamente él tenía la práctica habitual de andar tomando, ¿ok? Y la respuesta es un no, ¿ok? Mira, te muestro aquí. La respuesta directamente es un no. Y de alguna forma, entonces, más bien nos vamos hacia lo que repetíamos ahorita, que en su momento el tema del alcohol es básicamente porque a veces cuando ellos incorporan, traen las memorias, los conocimientos y la experiencia de las cuestiones vividas. Entonces, el tema de pasar tantos días a través de esta toma de bebidas fermentadas que lo mantenían de pronto inconsciente, para sobrellevar el dolor del corte de la lengua, es como básicamente algo que se ha tergiversado, ¿ok? Es algo que se ha tergiversado muchísimo.
Bueno, y para el que tenga las dudas que si el espíritu está hablando o no, miren ustedes mismos. Para el que tenga la duda si el espíritu está hablando o no, miren ustedes mismos. Miren ustedes mismos. Pero lo importante no es lo que yo pueda decir. Lo importante es que usted canalice, que usted investigue, que usted escuche las distintas criterios que puedan haber en la mente, en los pensamientos de cada cual, ¿ok? En la parte historia, en la parte de las crónicas, ¿ok? Investigue y no se quede con lo que yo diga. No se quede, porque yo no tengo la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad de nada. ¿Ok? El mundo espiritual es un completo misterio. Pero esto es lo que yo veo, esto es lo que yo observo y es lo que les comparto. Entonces, este video lo voy a grabar y lo voy a dejar en mi canal de YouTube. El aquelarre de Mary Witch Tarot. Hola, Leona, bendiciones, un fuerte abrazo, querida. ¿Cómo estás, mana? Yo también, mana. Qué bueno verte por aquí, qué bueno. ¡Qué alegría! Estabas perdida para el coño, vale, te pasas. Gracias, Gabriele, bendiciones, la luz sea contigo por el quiere. En todo caso, espero que les haya gustado mucho este live de hoy. Y yo sé que esto va a ser una controversia de todos los años, porque como decimos, o como decíamos hace un momento, al inicio del live, hay gente que va ingresando y que no tiene muy claro el cómo, el por qué, el de dónde, el para qué, de qué manera, de qué forma, los argumentos de... Y yo les voy a decir algo. Yo creo que ustedes se han podido dar cuenta si yo realmente camino espiritual o no. ¿Ok? Yo creo que ustedes han podido juzgar a través de, por ejemplo, mis predicciones, mi trabajo. Yo creo que ya ustedes me pueden conocer un poco como para decir, bueno, si caminamos o no caminamos realmente con el mundo espiritual. Y esto no lo digo yo por temas de ego ni nada, porque siempre les digo, hay personas que son muchísimo mejores que yo, ¿ok? Y que de pronto no están ni en redes sociales. Habrán otros que sí están, ¿ok? Entonces, pues yo lo que les quiero decir con esto es que esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo en mi discernimiento espiritual y en mi conexión con lo que me administra, que yo les puedo transmitir a ustedes, ¿ok? Y bueno, esto es como el primer grado. Hay gente que va avanzando, va entendiendo y comprendiendo estas cosas, y hay gente que va llegando y no sabe, no tiene claro, no tiene idea. Entonces lo importante, hermanos, es que no nos prestemos a confundir a otros, sino más bien a aclarar y a traer un poco de luz para que cada cual reciba su respectiva atención, ¿ok? Y que además, vuelvo y repito, fíjate, por muchos años se viene creyendo que Luisa Cáceres de Arismendi, anteriormente estaba en el billete de 20, era María Leonza. Y Luisa Cáceres de Arismendi no es María Leonza, ¿ok? ¿Es una héroe? Sí. ¿Es una heroína? Sí. Pero Luisa Cáceres de Arismendi no es una reencarnación, no es María Leonza, ¿ok? Así como tampoco el negro primero, que aparece también, o aparecía anteriormente, creo que en el billete de 5.000 bolívares, o de 5 bolívares, ya ni me acuerdo, tampoco es el negro Felipe. Entonces cada cual tiene su intervención, cada cual tiene su propia forma, su propia esencia. Entonces no se dejen confundir. Sin embargo, en YouTube les voy a dejar este video para que ustedes mismos no tomen lo que yo digo como una verdad absoluta, sino más bien
como el compartir de investigaciones tanto espirituales como terrenales, ¿ok? Y puedan ustedes sacar a través de su propio criterio y no repitiendo simplemente lo que yo digo porque yo lo creo, lo que ustedes en torno a su análisis y discernimiento espiritual y terrenal puedan llegar a su propia conclusión. Entonces, voy a colgar el video para poder guardarlo hasta aquí y no dispersarme en otros temas que no tengan más que no tengan que ver con este tema, en torno al Negro Felipe, que fue de quien se habló hoy. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Recuerden que pueden unirse a mi grupo. Van a Instagram, Mariwitch Tarot. Por medio del Instagram entran a mis historias, a la historia, y en la historia está el enlace al grupo en caso de que se quieran unir, ¿ok? Y este video lo voy a dejar guardado para quienes llegaron tarde en YouTube. Bueno, hermanos, un fuerte abrazo. La luz sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Luz, luz y progreso para todos.